Existen ciertos temas en la Biblia que son un tanto confusos cuando no se estudian con un poco de profundidad, hermanos. Uno de ellos es la Trinidad o la triunidad de Dios. La Trinidad de Dios es una palabra que no está en las Escrituras, que no existe como tal, como Trinidad. No vamos a encontrarla en las Escrituras. Mas, sin embargo, esa, esa pluralidad de Dios la podemos ver en todas las Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Desde el principio, ojalá que en los siguientes 5 minutos podamos explicar un poco de esto. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí continúa hablando de la creación, cómo Dios hizo todas las cosas. Pero la palabra Dios en nuestras versiones en español o en inglés, en español Dios, en inglés God, no, no expresa en su totalidad lo que es el original. En el idioma original, que es el hebreo, Moisés utiliza la palabra Elohim para para poder explicar que Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim, la palabra Elohim se puede utilizar tanto en singular como en plural, dependiendo del contexto. Pero aquí, por lo que entendemos, Moisés está hablando de una pluralidad de Dios. E inmediatamente ahí también vemos en el verso 26 del primer capítulo de Génesis, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios está teniendo una conversación con alguien más, no está hablando consigo mismo. Y dice en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces dice Dios, hagamos al hombre. Note la gramática de la escritura, está diciendo hagamos, un pluralismo, hagamos. Y después dice, y lo hizo conforme a su imagen, lo regresa al singular, a la imagen de Dios creó al hombre. Hay muchísimas partes de la escritura, por ejemplo, también cuando la escritura es dada, la ley, perdón, es dada al pueblo de Israel por Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Vemos aquí el Shema Israel, quizás 6:4 de Deuteronomio es el más conocido o más leído por el pueblo de Israel. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay un pluralismo? ¿Es Dios más de una persona? ¿O uno es? ¿Cómo reconciliar Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Plural o singular? Es bien curioso porque la palabra uno que aparece aquí en Deuteronomio, Jehová uno es, para referirse, Moisés utiliza, porque Moisés escribió también Deuteronomio, la palabra ejat, que se escribe eshat, pero se pronuncia ejat en hebreo. Y este ejat no habla de uno, pero uno compuesto por más de uno. Me explico. Cuando el mismo Moisés en el libro de Números, capítulo 13, cuando manda a aquel grupo de varones, uno de cada tribu, a explorar la tierra de Canaán, la tierra que Dios les estaba ofreciendo, que les iba a dar, dice que ellos regresaron con un racimo de uva y más frutas de la tierra. La palabra que se refiere ahí en racimo, dice un racimo de uvas, la palabra uno. Es la misma palabra que se utiliza aquí en Deuteronomio, que es la palabra ejat. Usted puede verificarlo en el original. Entonces, ahí vemos cómo no necesariamente está hablando de un singular. Está hablando de un singular, pero compuesto por plurales, por múltiples. Un racimo no es una uva. Un racimo se constituye por varias uvas. Eso es lo que le da el uno, ejat. Por eso es tan maravilloso estudiar la Biblia, hermanos, en los originales, porque como que nos abre el panorama para poder entender mejor.
hay tanta escritura que habla de la pluralidad de Dios. Cuando vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque hay sectas que dicen que Jesús no es Dios. Claro que Jesús es Dios. La misma escritura lo registra en el capítulo, por ejemplo, del Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de Juan. Veamos cómo Juan presenta a Yeshua HaMashiach como Dios mismo. Dice en el capítulo 1 de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego en el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra verbo está refiriendo a Jesús. Este era en el principio con Dios. Juan está diciendo que cuando Dios creó los cielos y la tierra, ya estaba Jesús. Dios no creó a Jesús, Dios al Hijo, Dios no creó al Espíritu Santo. Es difícil entender esto, hermanos. Tiene que ser por revelación. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos meter a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo dentro de nuestro entendimiento humano. Nosotros vivimos en un tiempo cronológico. El tiempo de Dios es un tiempo kairos, un tiempo que no está limitado al tiempo cronológico del hombre. Querer meter a Jesús o a Dios o al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo dentro de nuestro sistema es rebajar a Dios y ponerlo a un nivel humano. Porque el tiempo, espacio y materia, Dios está fuera de estos elementos. Dios está fuera del tiempo, fuera de la materia, fuera del espacio. Él creó este sistema para el ser humano y para tantas otras criaturas y otras creaciones. También, hermanos, rapidito, el mismo apóstol Juan escribe en una de sus cartas, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Cuando Jesús estaba siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, y Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Hijo, es Jesús siendo bautizado. Dice que Juan vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma y se posó sobre él. Y entonces desde los cielos escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí vemos a la divinidad, la Trinidad, los tres, hermanos. Dios es tres personas. El Padre no es Jesús. Jesús no es el Espíritu Santo. Déjeme usar este vocablo. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. El Hijo tampoco es el Padre tampoco es el Espíritu Santo. Los tres son Dios en tres funciones diferentes, no manifestaciones, funciones, personas. El Espíritu Santo no es un objeto, no es it, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Ya me excedí con el tiempo, hermanos, disculpen, pero en otra ocasión les diré ejemplos. Por ejemplo, cuando en el capítulo 10 de Hechos, Cornelio, un hombre piadoso de Dios, tiene una visión y viene un ángel, el ángel Gabriel, y le dice: manda por Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, y él te dirá lo que tienes que hacer. Al mismo tiempo, ya en donde está Pedro tiene una visión. Usted la conoce, la visión. Dice que mientras le preparaban su comida, Pedro subió a la terraza y de repente mira un lienzo que bajaba del cielo con animales impuros y una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. 3 veces se le repite esto y Pedro dice: Señor, yo jamás he tocado cosa inmunda, ni he tocado ni he comido. Entonces Dios le dice, la voz le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Baja, dice, y atiende que están 3 hombres el Espíritu Santo le dice a Pedro: baja, están 3 hombres a la puerta, yo he mandado por ellos. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo tiene una personalidad. No fue el ángel el que fue a hablar fue el ángel que fue a hablar con
con Cornelio, pero mandado por una orden. El Espíritu Santo toma crédito y dice, yo los he mandado. Hermanos, realmente la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, se puede explicar con la misma Escritura. Porque una de las reglas de la hermenéutica es que la Escritura se interpreta a sí misma. No usamos una eisegesis. Una eisegesis es lo contrario a exégesis. Exégesis es extraer del texto. Eisegesis es poner cosas que no están en el texto. Dios te bendiga, hermanos. Hasta la próxima.